Quiero compartir algo contigo que cambió mi vida y también podría cambiar la tuya. Es la mejor noticia que he escuchado en mi vida. La verdad es que fuimos creados por Dios, con un propósito y para un propósito. Él nos hizo para conocerlo y caminar en una relación con Él. Pero todos elegimos ir por nuestro propio camino. La Biblia llama a eso pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El pecado nos separa de Dios, y la muerte es la consecuencia. No importa cuánto nos esforcemos, no podemos reparar esa separación por nuestras propias fuerzas, ni con buenas obras, ni con religión, ni intentando ser mejores personas. Pero Dios, el Padre, nos ama demasiado como para dejarnos así. Por eso envió a su Hijo, Jesús. Jesús, Dios el Hijo, vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. Luego murió en una cruz para recibir el castigo por nuestros pecados. Pero no se quedó muerto, resucitó, y a través de Él, podemos ser reconciliados con Dios. Con su muerte, Jesús pagó por nuestro pecado, y con su resurrección, compró una nueva vida, la cual ahora ofrece gratuitamente a todo aquel que la recibe por fe. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Dios el Espíritu Santo viene a darnos la nueva vida que tanto necesitamos. Eso es el Evangelio. Las buenas noticias. Y no se trata de religión ni de esforzarse más. Se trata de confiar en Jesús. Creer que Él murió por ti y resucitó trae una vida nueva, en la cual lo seguimos por amor. Cuando recibes su nueva vida, todo cambia. Eres perdonado. Eres hecho nuevo. Recibes un nuevo comienzo y un propósito eterno. Si quieres recibir esa nueva vida, si sabes que necesitas a Jesús, puedes hablar con Él ahora mismo. Confía en su palabra, que una vez más dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Habla con Él, diciendo algo como esto: Jesús, reconozco que soy pecador. Te necesito. Creo que moriste por mí y resucitaste para darme nueva vida. Perdóname por mis pecados. Hoy confío en ti, sé mi Salvador y mi Señor. Hazme una nueva persona. Quiero seguirte. Oro en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Si hiciste esta oración para recibir el regalo de la nueva vida, o si tienes preguntas, nos encantaría hablar contigo. No estás solo en esto. Entonces, ¿qué vas a responder? Jesús le dijo en el Nuevo Testamento a algunas personas que querían seguirle. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El video que acabas de ver es un video que dura 2 minutos 38 segundos. Y en este pequeño video, de una manera tan sencilla, una persona puede escuchar las mejores noticias que uno pudiera recibir, las noticias de las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Cristo Jesús. La Biblia nos dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Estas son las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Y este video, por cierto, es el video que las personas van a ver cuando reciban la tarjeta de vida nueva. Y la pregunta ahí dice: ¿necesitas vida nueva? Una de las grandes bendiciones del Evangelio, yo recuerdo, yo tenía 14 años cuando le entregué mi vida a Cristo. Alguien me dijo lo que Cristo había hecho por mí. Y yo recuerdo del gozo, de la satisfacción, de la paz que se siente saber que nuestros pecados han sido perdonados, saber que esa carga de rencores, de amarguras que nos mantenía atados al pecado ya ha sido rota por la obra de Cristo Jesús. Es algo maravilloso. La salvación no es algo que tú y yo podemos ganarnos, es un regalo, sin embargo, que podemos recibir. Y esta pequeña tarjeta es simplemente un instrumento que Dios está utilizando para que aquellos que están lejos de Dios puedan acercarse a Dios. Pero esta no se va a entregar sola. Esta requiere que nosotros podamos compartirla y llevemos la invitación. Hermanos, Dios está transformando a nuestra iglesia.
Somos casi 700 personas en nuestra iglesia. Dios está transformando a estas 700 personas de personas pasivas que disfrutan la salvación de Cristo a personas activas que comparten la salvación de Cristo. Personas que no les da miedo, como Pablo dijo, ni vergüenza compartir del poder de Dios para salvación. Porque déjame decirte, cuando tú pones tu fe en Cristo, Dios te dice, bienvenido a casa. Tú pasas de ser un enemigo de Dios a ser un hijo o una hija de Dios, un miembro de su familia, y por fin puedes respirar y puedes decir, hogar, dulce hogar. Cuando tú vas a algún viaje o vienes de trabajar al final del día y por fin llegas a tu casa, ¿cómo se siente? Cuando te quitas las chanclas y las pones, te sientas en tu sofá y dices, por fin. Hogar, dulce hogar, ¿verdad? No hay como el hogar de uno. El hogar es un espacio donde las relaciones más cercanas a ti, aquellos que tú amas, aquellos que tú conoces mejor, pueden respirar y pueden descansar en la seguridad de que pase lo que pase, estás donde debes estar. Hogar, dulce hogar. ¿O será? A veces nuestro hogar, que debería ser dulce, se convierte en un hogar no tan dulce hogar. A veces lo que comienza con el anhelo y el sueño de la luna de miel, el anhelo y el sueño de su primer hijo, de su primer casa, conforme pasa el tiempo, empieza a ser probado por las dificultades de la vida, las tentaciones, las malas decisiones, las competencias. A veces ese hogar que debería ser un dulce hogar, un lugar de reposo y seguridad, se convierte, como decía el comercial, ¿verdad? Sucede hasta en las mejores familias. ¿Qué tal la iglesia? No, gracias a Dios, en la iglesia todo siempre va bien, ¿verdad? En la iglesia no hay conflicto, no hay chismosos, ya no hay chismosos ni uno. Pero déjame contarte de esta petición de oración, ¿verdad? Aquí no chismeamos, aquí nomás compartimos peticiones de oración. La iglesia, muchas veces, el gozo de nuestra salvación se ve interrumpido por los retos de nuestra santificación. En esta nueva serie de mensajes que iniciamos hoy, Hogar no tan dulce hogar, vamos a ver la segunda parte del libro de Éxodo. Nuestra primera parte del libro de Éxodo, donde estuvimos hablando de cómo Dios quiere formar una familia, una nueva comunidad donde Él viva. Sí, nuestra comunidad necesita ciertas reparaciones, necesita ser renovada, nuestro hogar necesita ser transformado. Comienza con poner el cimiento apropiado, y ese cimiento es nuestra salvación. Si la obra de salvación de Dios no es el cimiento de su vida espiritual, usted está edificando su casa, pero está edificando sobre la arena, no sobre las promesas y provisiones de la palabra de Dios. El Evangelio es principalmente el mensaje de Dios, la promesa de Dios de salvación a través de lo que Dios ha hecho para salvarnos. Dios ha dado el Cordero para el sacrificio. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así como la Pascua lo mostró a la gente del Éxodo. La semana de Pascua, el domingo de resurrección, vimos en Éxodo capítulo 15 cómo el canto de los israelitas recién liberados de la esclavitud de Egipto proclama: Jehová se ha convertido en mi salvación. Dios es Salvador. Pero es el comienzo de nuestro viaje con Él. Ese comienzo que comienza cuando usted y yo recibimos la salvación, ahora tiene que tomar siguientes pasos. Y esos siguientes pasos de obediencia donde seguimos a Dios son el proceso que la Biblia llama santificación. Yo conocí a Cristo cuando tenía 14 años. Si me hubieras dicho a mis 14 años, Dios te ha escogido para que seas santo. Santo, diría yo. Santo diablo, diría. Santo. Yo cuando pensaba en santo en ese tiempo me imaginaba una estatua, algo, reverencia. Pero santo en la Biblia significa apartado, separado para el uso exclusivo de Dios, consagrado, dedicado, devoto de los planes de Dios, un seguidor de Dios, del Dios verdadero. Dios, a los que Él salva, ahora los separa, los santifica para que sean como Él. Pero esa santificación es un proceso complicado que a veces demanda, no solo permite, demanda que nuestra fe sea probada. Y Dios permite las dificultades y enfrentar la necesidad
por dos razones que vamos a ver el día de hoy. Entonces, si tienes tu Biblia, te voy a invitarla a abrir tu Biblia en Éxodo capítulo 16, Éxodo 16 y 17. Vamos a ver la razón por la cual Dios permite las pruebas, los sufrimientos en este viaje a un hogar que a veces no es tan dulce hogar. Tengo una niña que ya cumple 18 años este año, es un senior, se va a graduar y está planeando ir a la universidad, pero cuando era pequeña teníamos un pequeño pizarrón para los niños ahí en la cocina y ella se levantaba, tenía como unos 7, 8 años y nos hacía dibujos. Y este dibujo nos lo hizo acerca de las expectativas de cuando usted está esperando un bebé. Cuando está esperando un bebé, ya teníamos 3 niños a tiempo y ella vio el proceso de un nuevo hermanito. Pero cuando tú estás esperando un niño, normalmente cuando es tu primero, tratas de planear lo más que pueda, ¿verdad? Planeas cómo se va a ver su cuarto, la cunita, la cama, empieza a comprar cosas, porta bebé, el del carrito, y pues como eres papá primerizo, mamá primeriza, quieres que todo sea perfecto, que no se vaya a enfermar, ¿verdad? Yo me acuerdo con la primera, con Emma, no hombre, donde la llevábamos a comer, le poníamos los mantelitos, desinfectábamos todo, para que todo saliera bien. Después de que ya tienes 2, 3, 4 que sabes que son aguantadores el cuarto, ándale, mijo, no le pasó nada, venga, sóbese, ¿verdad? No pasa nada, son aguantadores, pero al principio, pues a veces uno no sabe qué esperar. Y la ilusión, así como en el matrimonio, cuando te estás recién casado, la luna de miel, cuando estás esperando a tu primer bebé, el anhelo, ¿verdad? La ilusión. Más o menos, así se ve. Ahí está la mamá, ¡ay, no es hermoso mi bebé! Decía mi mamá, sí, lo veo a mi hijo con ojitos de madre cuerva. ¿Ojitos de madre cuerva? ¿Qué es eso? Sí. El cuervo, en una ocasión, estaba en el camino y encontró a la zorra. Y le dice a la zorra, oye, ¿no has visto a mis hijos? ¿Tus hijos? ¿Quiénes son tus hijos? Oh, mis hijos son unos muchachitos bien bonitos, son rubios, ojos azules, son musculosos, fuertes, grandes. ¿No los habrás hecho daño tú? Oh, no, yo no, a esos nunca los toco, no, para nada. Ah, qué bueno. Los únicos que me comí hace rato son unos negros que hacen, ¡son mis hijos! Cada uno ve a sus hijos como sus hijos, ¿verdad? Con cierta preferencia. A veces nuestra imagen de un hogar o de la vida espiritual, al comenzar con tanto gozo, con perdón, con salvación, a veces se enfrenta a las decepciones y retos del camino y de, oh, qué hermoso es esto. A veces nuestra vida se ve más bien así. La realidad. Mugrosos, despeinados, bebé con cólico, llorando. Pasamos de ser padres en el paraíso a ser padres en nuestra actualidad. ¿Seré yo el único al que le pasa o te pasa también que a veces andas de malas? A veces te duele aquí o te duele aquí. A veces no estás de buenas, a veces andas quejumbroso. A veces tienes conflicto con tu esposo, tu esposa, con tus hijos. Mira, yo te voy a decir, es tan sencillo llevarse bien conmigo. Simplemente haz lo que a mí me da la gana y todo va a salir bien, ¿verdad? Oh, pero es que así pensamos todos. Y a veces nuestras voluntades chocan. Y por eso Dios, en el caminar de nuestra vida, va a permitir circunstancias difíciles para pulir nuestro carácter. Porque es en medio de las pruebas, y a pesar de las pruebas, que 2 cosas van a suceder en nuestro proceso de santificación. 2 cosas esenciales para hacernos a imagen de Dios. Esa es la pregunta de hoy. La pregunta es, ¿por qué permite Dios las pruebas en el camino de la salvación a la santificación? ¿No sería más fácil que la vida espiritual fuera así como irse de crucero? Cuando vas al crucero, te reciben en el barco enorme, ¿verdad? Hay comida para aventar para arriba, diversión, todo el mundo se está pasando también. ¿No podría ser la iglesia algo así como un crucero espiritual? No, no puede serlo. Porque la vida en un crucero es un ambiente artificial. Vivimos en un mundo roto y aun cuando nosotros ya hemos recibido la salvación de Cristo, todavía no hemos sido completamente transformados a imagen de Cristo. De hecho, hay una lucha. Romanos capítulo 12 nos dice que constantemente el mundo trata de conformarnos a imagen del mundo.
pero Dios quiere transformarnos a su imagen. Hay una gran diferencia entre conformarse y transformarse. Conformarse es agarrarte como si fueras un pedazo de masa y con un molde hacerte a la imagen de ciertas expectativas. Conformarse, tú puedes ser conformado a algo a la fuerza, te guste o no, por obligación porque alguien es más fuerte que tú. El mundo trata de conformarte, de controlarte, de hacer violencia a tu voluntad. Pero Dios no. Pablo nos dice en Romanos 12 que en lugar de ser conformados al mundo, seamos transformados en nuestra mente para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere transformarnos, lo cual implica que Dios, para transformarnos, tiene que informar nuestra mente, tiene que informar nuestra voluntad y nuestras emociones, les guste o no, tienen que hacer lo que es correcto, bueno y verdadero. Y eso va a ser difícil. Eso a veces solo sucede a través y en medio de las pruebas. Entonces, esa es la pregunta que vamos a ver hoy. Dos cosas suceden. Dice, Dios providencial y soberanamente permite que su pueblo experimente dificultades físicas y espirituales, necesidades, como vamos a ver en un momento, por dos razones. Antes de ver esas razones, déjame hacer hincapié en un par de cosas. Nota que estas pruebas son permitidas de manera providencial y soberana. ¿Qué significa eso? Esto no es accidente. No es como que, ya lo salvé, híjole, pero no sabía que esto iba a pasar, ¿no? Romanos capítulo 8 nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El llamado que Dios nos ha dado es un llamado con propósito. Dios sabe lo que está haciendo. Providencial y soberanamente Dios permite el sufrimiento hasta cierto punto. Dios nunca pierde el control. A veces tú y yo me acuerdo con mi mamá, estábamos chiquitos, íbamos al mercado a veces. Y siempre, nunca faltaba que hablábamos con alguien, la señora que salía corriendo. ¿Por qué? ¿Por qué va corriendo? Se me olvidó apagarle a la olla de los frijoles. Nunca faltaba, ¿verdad? A Dios nunca se le olvida apagarle a la olla de los frijoles, nunca. Dios sabe exactamente lo que está haciendo y lo que permite y lo que no. Dios no tiene emergencias, Dios no tiene sorpresas. Cuando Dios permite las pruebas y circunstancias difíciles, es porque Él está trabajando en que nos apropiemos de la salvación que ya Dios nos ha dado para vivirla de manera práctica. Eso es la santificación, cuando tú decides apartarte para el servicio de Dios. Dos cosas suceden cuando Dios permite estas pruebas físicas y espiritualmente. La primera es esta. Dios quiere revelar el fundamento inadecuado de nuestra civilización en el mundo. Dios quiere revelar, en otras palabras, a lo que nuestro corazón estaba acostumbrado antes de que Dios nos salvara, nuestra carne. Dios quiere revelar que este fundamento es inadecuado. ¿Y en qué está fundamentado este mundo sin Dios? La naturaleza volátil de nuestros deseos carnales insatisfechos. En otras palabras, hace unos momentos cantamos, ¿verdad? No hay nada mejor que mi Dios. Esa es una gran declaración, ¿no crees? No hay nada. ¿Nada de plano, nada? Ni siquiera el partido más tarde de las Chivas América. Pastor, ya bájale porque ahorita ya juegan, ¿verdad? O los Cowboys. ¿Sabes que muchas iglesias planean sus actividades alrededor del calendario del fútbol? ¿Por qué? Porque si lo hacemos a la misma hora, la gente no va a ir a la iglesia, están jugando los Cowboys. Es cierto. No hay nada mejor que tu Dios. Nuestra carne está acostumbrada a ser satisfecha a través de todo lo que pueda consumir. Para algunos es la comida, para otros es el entretenimiento, para otros es cualquier apetito que nuestra carne busque. Pero lo que sucede en nuestras vidas cuando empezamos a seguir a Dios es que Dios nos va a decir, ya no vas a vivir así, ahora vas a vivir así, como dice mi palabra. Ciertas cosas que antes hacías ya no son mi voluntad, nunca fueron mi voluntad, pero no son mi voluntad que las vivas como una persona que eres salva. No tiene espacio ya. Tienes que empezar a limpiar tu vida. Y ahí es donde va a venir el conflicto. Éxodo capítulo 16 dice así, ven conmigo. Este pasaje sucede después de que los israelitas salen de Egipto, ya cantaron, Jehová es mi salvación, y Dios los lleva ahora a la tierra prometida, una tierra que Dios prometió a Abraham, Isaac y a Jacob. Dios los lleva, pero los lleva a través del desierto.
Éxodo 16, versículo 1 dice así. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del mes segundo, después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esos versículos del 1 al 3. Tú te das cuenta que el hogar, dulce hogar, ahora empieza a tornarse en un hogar no tan dulce hogar. Ya Dios ha salvado. Casi 2 millones de personas salen de Egipto, ahí están, ahora van a encontrarse con Dios a la tierra que Dios ha prometido. Pregunta, ¿tiene Dios un plan para ellos? Sí. ¿Va a cumplir Dios su palabra de darle esa tierra a Abraham que prometió a Abraham y Jacob? Sí. ¿Tiene Dios el poder de hacerlo? Sí, Dios lo tiene, ya lo demostró en Egipto. Entonces, ¿por qué no lo hace? Pero ya, porque el desierto es incómodo. Hace calor. Hay serpientes, hay escorpiones. Y luego ahí van los israelitas y empieza uno al otro ahí. El chiquillo. ¿Ya llegamos? No, todavía no. ¿Ya llegamos? Todavía no. ¿Ya llegamos? ¡Ah! Mami, tengo hambre. Pues empieza a ver ahí en el camino, a ver si ves un McDonald's. No hay McDonald's, no hay agua, no hay comida, no hay nada más que lo que Dios pueda proveer. Y en medio de la necesidad, sí, cuando salieron, estaban cantando, no hay nada mejor que me decían, bien bonito. Los panderos, las danzas, las mujeres, todos bien contentos. Pero ahora no hay nada. No más. Ya se me olvidó lo que Dios había hecho. Y empiezan a murmurar. ¿Qué es murmurar? ¿Será cierto? Con que Dios os ha dicho. Pues no hay nada. Y luego, fíjate que el corazón empieza, en medio de la prueba, el corazón empieza a cambiar nuestra percepción de las cosas. Dios nos sacó para matarnos de hambre. Oye, ¿será este Dios bueno? A ver, ¿por qué si Dios es bueno y todopoderoso, entonces por qué permite esto en mi vida? Porque si Dios fuera bueno, no permitiría la enfermedad, la pérdida de un hijo, la pérdida del trabajo, un familiar. Si Dios fuera bueno, a ver, esperen un tantito. ¿Es bueno Dios o no? Y luego te acuerdas de Egipto, ¿verdad? Ahora que estoy en este camino de santificación, donde tengo que luchar con tal o cual pecado, contra la carne y todo esto. No, yo me acuerdo cuando andaba, híjole, las pachangas, las carnes asadas, el convivio tan bonito. Ahí en Egipto teníamos las ollas de carne, las cebollas, los pepinos. Esos eran los días de mi vida. Sí, pero ya se te olvidó que el faraón estaba matando a tus hijos y aventándolos al río. De eso no te acuerdas, ¿verdad? ¿No te acuerdas de las crudas realidades que te aventabas? No te acuerdas de dónde te sacó Dios. Lo único que te acuerdas es que ahorita tienes hambre por la situación siguiente. Cuando estamos en medio de las pruebas revelan nuestras necesidades más básicas y revelan también cómo estamos acostumbrados a satisfacerlas. Antes, sin Cristo, uno hacía lo que uno quería, ¿verdad? Pero ahora tenemos un Señor que nos da su voluntad y nos dice, esto sí y esto no. Ya no puedes decir que eres ignorante. Ya sabes la voluntad de Dios. Y ahora hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y empieza a revelar los verdaderos deseos de nuestro corazón. Y el pueblo de Israel murmura en contra de Moisés y Aarón. ¿Cómo Dios responde a los retos de estas necesidades insatisfechas?
Versículo 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mira lo que Dios dice. Cuando Dios ve que tenemos necesidades legítimas, Dios dice, ok. Aquí el pueblo de Israel, Dios le dice, yo voy a hacer algo que no les quepa duda que yo lo hice. Cuando Dios permite que tú y yo pasemos por pruebas, muchas veces lo permite porque la fe que tenemos necesita ser refinada para que podamos conocer quién es Dios realmente y podamos tener una respuesta adecuada a las preguntas y dudas de nuestro corazón. ¿Nos sacó Dios de Egipto para matarnos? No, Dios no te sacó de Egipto para matarte, porque si Él quisiera matarte, así como lo hizo con los incrédulos de los egipcios, lo habría hecho contigo. No, el deseo de Dios es darte vida. La pregunta es, ¿puedes confiar tú en Él, sí o no? ¿O nomás te mereces tu confianza cuando la cosa te va bien, cuando estás en tu crucero espiritual? Si estás bendecido, prosperado y en victoria, entonces Dios se merece tu confianza, y si no, pues ya no, ¿verdad? Esa es precisamente la mentalidad de Satanás. ¿Te acuerdas de Job? ¿Has considerado mi siervo Job? Temeroso de Dios recto, no hay otro como él. Pues sí, pues cómo no. ¿Teme Job a Dios de balde? Lo bendices, le das animales, le das dinero, todo tiene el cuate, pues cómo no te va a bendecir así. Pero quítale lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Adelante. Pero no pongas un dedo sobre él. Y a Job le va como en feria. Pero retiene su integridad y confianza en Dios, aunque Job no sabe lo que está pasando. Y regresa Satanás como perro con cola entre las patas, ¿verdad? Y Dios le dice, ¿has considerado mi siervo Job? Pues sí, pero piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Toca su carne, toca su hueso, y verás si no te maldice en tu misma cara. Y Dios dice, ahí está Job, pero guarda su vida. Y Job es afligido desde la coronilla hasta la planta en su pie, con llagas que apestan y duelen. Y Job no sabe lo que está sucediendo detrás de las cámaras. Cuando tú y yo estamos pasando por pruebas, como los israelitas, Dios está trabajando, pero también el enemigo. Y las mismas circunstancias y dificultades que Dios quiere utilizar para crecer nuestro carácter son dificultades que Satanás quiere aprovecharse para que tropecemos en nuestra fe y le demos la espalda a Dios. La misma moneda de un lado tiene prueba y del otro lado tiene tentación. Santiago capítulo 1 nos dice que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas. La prueba de nuestra fe tiene un buen resultado. Dice, pero que ninguno piense que cuando es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Cada uno es tentado cuando de sus propios deseos, sus concupiscencias, sus deseos pecaminosos es atraído y es seducido. Tú y yo tenemos una lucha y aquí los israelitas tienen una necesidad legítima, tienen hambre. Ese no es un problema, el problema es lo que el hambre a veces te hace hacer. Cuando yo no desayuno o como mi lunch a sus horas, algo le pasa a mi carácter. Me transformo así. Dice en inglés, ¿verdad? Te hace hungry. Te da un poquito de más dificultad portarte bien. Porque tienes hambre. Los israelitas están luchando con eso. Y Dios les dice, esto va a revelar su corazón. Déjame preguntarte. ¿Cuánto tiempo va a tomar para que si tienes una necesidad insatisfecha, cuánto tiempo va a tomar para que tú le des la espalda a Dios? Si Él no te da inmediatamente lo que tú piensas que quieres o necesitas, ¿cuánto tiempo va a tomar? En otras palabras, ¿cuánto tiempo debe pasar para que nuestra civilización se derrumbe? Porque nuestros deseos no son satisfechos.
Esa se me hace una pregunta muy interesante. Y yo decidí acudir con nuestra máxima autoridad, el Internet, para preguntarle, oye, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que la civilización se derrumbe? Por cierto, en este pasaje, capítulo 16, ¿sabes cuánto tiempo ha pasado? 6 semanas. No más 6 semanas desde que vieron a Dios hacer estos portentos, abrir el mar rojo. 6 semanas han pasado que a los israelitas les hace cuestionar el plan de Dios para su vida. 6 semanas, mes y medio. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a una prueba hacernos cuestionar el plan y la bondad de Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo? Le pregunté a ChatGPT cuánto tiempo le tomaría. Asumiendo que este es un colapse de un escenario global o nacional donde la infraestructura como energía, la electricidad, transporte, sistemas de aguas, comunicaciones, todo esto deje de funcionar por algún desastre natural, por guerra o por un pulso electromagnético, algo por el estilo, algo terrible. Si esto llegara a pasar, ¿cuánto tiempo le tomaría? Este estimado estima que de días a meses las consecuencias serían tales que la civilización inevitablemente acabaría. De hecho, hay una película que están haciendo ahorita que viene pronto. Cada vez que usted busca algo en internet, no le sorprenda que de repente empieza a ver anuncios o empieza a ver noticias que se parece a lo que usted está buscando. Alguien nos mira. En internet alguien siempre está buscando hacer marketing con usted. Viene una película acerca de un ataque en los Estados Unidos con un pulso electromagnético. El título es algo así como El segundo después. Un segundo después de este ataque, ¿qué sucede? La electricidad deja de funcionar y aparentemente en un año 90% de la población de los Estados Unidos estaría muerta. El escenario más o menos algo como así. Más o menos así. Del día 1 al día 3 habría primero pánico inmediato, porque cuando después de que pase un rato no haya luz, ¿qué va a pasar conmigo? Pánico inmediato. Segundo, ya no va a haber electricidad, por lo tanto no va a haber internet. Y sin internet estamos todos perdidos, porque ¿quién nos va a entretener, verdad? No internet, no hay teléfonos, no hay servicios de emergencia porque están todos saturados y no hay electricidad o inmovilizados. De repente ya no va a haber acceso a agua potable porque sin la electricidad esas bombas ya no van a funcionar. Las tiendas van a quedarse sin víveres, sin comida en pocos días, vacíos. Las ciudades van a dejar de tener agua corriente en la semana 1 a la semana 2. Los hospitales van a dejar de funcionar. Luego los servicios de la ley, de policía, también van a dejar de funcionar porque va a haber crimen en las ciudades. Va a haber motines y gente haciendo violencia, rompiendo casas para conseguir víveres, y va a haber violencia por todos lados, de todos lados. Muertes van a empezar por la deshidratación, falta de atención médica o por violencia. Semana 1, semana 2. Del 1 al 3 mes, la sociedad colapsa. Los gobiernos locales y sociales empiezan a desintegrarse. Va a haber migración en masa de las ciudades a áreas rurales. Las comunicaciones van a seguir fuera de línea. La enfermedad a larga escala va a empezar a expandirse. La agricultura y la cadena de suplir víveres va a desaparecer y va a colapsar. Un año después de este ataque, la población se va a reducir drásticamente. Algunas personas van a sobrevivir en localidades pequeñas. Se va a perder el conocimiento técnico y las habilidades por la falta de acceso a libros o recursos como herramientas. La geografía y los recursos locales van a cambiar drásticamente. Vamos a orar, vamos en paz a casa. Espera tantito. Si algo así llegara a pasar, déjame preguntarte. Un escenario de este tipo asume que nuestros valores como seres humanos dependen de manera entera y completa de la satisfacción de nuestras necesidades y deseos más básicos. Que si tú y yo no tienes tu internet, no tienes tus galletitas Oreo, no tienes tu desayuno, tu Amazon Prime, si no tienes todos los recursos y servicios a los que estamos acostumbrados, tú y yo nos vamos a convertir en bestias, que nos vamos a hacer pedazos porque vamos a buscar sobrevivir
sobre todas las cosas. La sobrevivencia de los más aptos. La mentalidad atea de la selección natural asume que tú y yo nos vamos a hacer pedazos si tienes que escoger entre comer o entre alguien más. La pregunta es, ¿será esto cierto? Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero la Biblia nos dice que tú y yo no estamos solos. La Biblia nos dice que hay un Dios que hace salir su sol sobre los buenos y malos, llover sobre los justos e injustos, que cuenta los cabellos de nuestra cabeza, y que si los pajaritos Dios les provee, ¿cuánto más a nosotros, hombres de poca fe? La Biblia nos da una cosmovisión donde Dios, que es un buen padre, da buenas cosas a sus hijos. Y la Biblia nos dice que Dios está trabajando para cambiar este corazón quebrantado, roto y destruido, que solo busca satisfacer y consumir sus deseos en un corazón que pueda amar como Él ama y pueda servir. Jesús en el Nuevo Testamento nos dice, yo soy el pan de vida, el que en mí cree nunca tendrá hambre y el que viene a mí no tendrá sed jamás. Es en el Nuevo Testamento los creyentes en Cristo que en el siglo I, en el Imperio Romano, cuando había una plaga en la ciudad de Roma y todos los ricos iban a las montañas para sobrevivir, los cristianos se quedaban a ministrar a los enfermos, a los necesitados, donde habrían orfanatorios, donde tomaban a los bebés que dejaban expuestos para que los comieran las hienas, los animales, los criaban como sus hijos. Los cristianos que habían puesto su fe en este Dios que provee, sabían lo que ChatGPT no sabe, que hay un Dios que a través de las pruebas revela su obra y su carácter, y también nuestro corazón. Y mira lo que dice, volviendo al capítulo 16. En el versículo 6 dice, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Fíjate, van a saber el plan de Dios. Dios te sacó de Egipto, no para matarte. Dice, a la mañana verás la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado. Esas repeticiones son énfasis, hermanos. Dice, con que habéis murmurado contra Él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Murmurar, murmurar, murmurar. Dios te ve y Dios te oye. Dios conoce tu corazón, pero la pregunta es, ¿conoces tú tu propio corazón? Prueba reprobada es prueba repetida. Y Dios los está probando. Y mira lo que Moisés les dice, ustedes van a saber, Dios los sacó de Egipto, ya no más a la manera de Egipto. Dios tiene una manera nueva. La iglesia, por definición, son los llamados fuera del mundo, para vivir para Dios, santificados. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y dice, para que vieran la gloria de Jehová. Esa palabra gloria, en el hebreo es la palabra que tiene un significado de algo pesado. Dios tiene peso, tiene substancia. Dios no es algo ilusorio, inestable, algo bofo. Dios tiene substancia. La gloria de Dios es darnos cuenta, ver la gloria de Dios es darnos cuenta de quién Dios es en su majestad y perfección, y esa gloria nos transforma a nosotros. Tú y yo fuimos hechos para depender de Dios. Y solo cuando Dios satisface nuestras necesidades y cuando dependemos de Él es que realmente podemos ser quien Dios nos ha hecho para ser. Si no, vamos a poner nuestra confianza en todo tipo de cosas que no son necesariamente malas, pero pueden convertirse en un ídolo, como la comida, como la bebida. Comer y beber es absolutamente básico, pero cuando comer y beber dependen solamente de la satisfacción de nuestros deseos e instintos, ahí tenemos un problema. Cuando se nos olvida que Dios es nuestro proveedor, ¿no nos enseñó Jesús a orar? Mira cómo dice el Padre nuestro que estás en los cielos. Primero, santificado sea tu nombre. Venga tu reino,
hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Y cuál es la primera petición? El pan nuestro de cada día, Señor, dánoslo hoy. Si el escenario del fin del mundo se diera, ¿qué diferencia puede hacer nuestra fe? ¿Serían las iglesias simplemente decoraciones desoladas de lugares vacíos de personas con una fe tan vacía como sus estómagos? ¿O serían las iglesias centros de ayuda donde las personas saben que ahí va a haber gente de buena voluntad, que en lugar de andar rompiendo vidrios para sacar víveres, empiezan a ayudarse unos a otros y organizarse para hacerle bien al prójimo? ¿Podrán los cristianos ser sal del mundo y luz en esta tierra? ¿O seremos consumidos como el resto porque nuestras pasiones nos controlan y nuestra fe es de puro hablar? Algo tiene que haber diferente. ¿Y qué es lo diferente? Dios empieza a instruir al pueblo de Israel. Dice, van a ver lo que Dios va a hacer. Dios les va a mostrar su gloria. Versículo 8 dice, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Versículo 9. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en las nubes. Ahí va, hermanos. En medio de la prueba, Dios se hace presente. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, de que los hijos de Israel hablaron diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os haceréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Por cierto, muy interesante como Dios proveyó. Las codornices, muchos expertos nos dicen, y otras aves, hacen su migración de Europa a África y muchos de ellos pasan por la península de Sinaí. Y no es poco común que estas aves, codornices y otras aves, llegan tan cansados que caen al suelo y la gente los puede conseguir. Dios a veces provee para nuestras necesidades de manera natural, tu trabajo. El Nuevo Testamento dice, el que no trabaja, que no coma. Ay, es que estoy esperando un milagro. Sí, espero un milagro, pero chambéale. Ponte a chambear, ve y recógelo. Sin embargo, había más. En medio del desierto, donde no hay que comer más que cosas ocasionales como esas, ¿cómo le va a hacer Dios con 2 millones de personas? Dice que había un rocío que dejó algo como hojuelas. Mira, el versículo 14 dice, cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, ese es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que estéis en su tienda. Los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y aquí está el milagro, hermanos. Dios se hace presente, les provee este pan que nunca habían comido. ¿Qué es el maná? Buena pregunta. Ellos no sabían y nosotros tampoco sabemos. Pero cuando lo vieron, maná significa en hebreo, ¿qué es esto? ¿Qué comieron diario? Todos los días por 40 años comieron algo que les hiciera preguntarse, ¿qué es esto? Esto es la provisión milagrosa de Dios en un lugar donde sin Dios sería imposible sobrevivir. Este es el pan que Dios ha provisto desde el cielo. Todos los días cuando lo comas vas a saber. Sigue leyendo el pasaje, capítulo 16 al final. ¿Cuál es el punto del pasaje? El pan del cielo todos los días dependía de una cosa, de que Dios cumpliera su promesa, su palabra. Dios dijo que los iba a alimentar todos los días y que cada uno tenía que recoger lo suficiente para ellos mismos, que pudieran comerse
por día, el pan nuestro de cada día. ¿Y sabes qué hicieron algunos? Unos juntaron y lo dejaron hasta la mañana siguiente. ¿Y sabes qué le pasó a ese pan? Dice, apestó y crió gusanos, se engusanó. Cuando tú quitas la vista del proveedor y te enfocas en la provisión, las cosas apestan. Dios quiere santificar nuestras posesiones. Las posesiones no son para amontonarse, son para usarse sabiamente para la gloria de Dios y bendición de otros. Dios les dijo, tomen lo que necesitan. Pero hay algo más. Si sigues leyendo la historia, Dios les dice, ¿sabes qué? Les voy a enseñar una cosa más. Ustedes van a ser gente que va a aprender a ver sus posesiones como un regalo de Dios. Segundo, también su tiempo. El séptimo día es el día de reposo. No salgan a recoger comida, porque si salen no van a hallar. Ese es el día donde ustedes van a empezar a vivir lo segundo que quiero hacer con ustedes. Primero, Dios revela que no se trata simplemente de satisfacer nuestros deseos. Ahora, Dios quiere recalibrar nuestros corazones, estableciendo una nueva cultura basada en la confianza total en sus promesas y provisiones. Ahí te va. Dios les dice, el séptimo día, en lugar de ir a recoger, el día anterior te vas a preparar y vas a recoger doble. No, pero ya aprendimos la lección, va a apestar, va a echar gusanos. No, no ese día. Ese día se va a mantener perfectamente bien, lo puedes comer el día de reposo. No salgas. Y efectivamente, Dios permitió que el maná durara un día más, no se echó a perder. Pero algunos del pueblo, ¿sabes qué hicieron? Salieron a recoger el día de reposo. Y Dios les dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a rebelarse en contra de mis mandamientos? ¿Qué debe hacer Dios para ganarse nuestra confianza? Dios nos da. Y parece que nada de lo que hace es suficiente para que no nos quepa duda de que Dios es fiel a sus promesas y Dios va a proveer. Pero ahí está la prueba de la fe, ¿no? Primero de Pedro, el apóstol Pedro nos dice por qué razón Dios permite las pruebas. Escucha, Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 9, dice así, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los repatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Escucha bien. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro nos dice que tenemos que pasar por pruebas, porque a través de esta prueba Dios refina nuestra fe, Dios recalibra. ¿Qué significa recalibrar? Recalibrar significa poder calibrar de nuevo, poder alinear tu voluntad con la voluntad de Dios. Si algo está torcido, que se enderece. Ponernos en el carril donde Dios quiere que vayamos. Recalibrar significa que tú y yo ahora estamos calibrados de acuerdo a la palabra de Dios. Ni muy, ni tan. No le quites, no le pongas. Haz lo que Dios dice. Confía en Él. Y de eso trata nuestra fe. Somos salvos por fe, pero también por fe andamos, no por vista. Cuando tú estás pasando por una prueba, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que en medio de la prueba tú lo puedas ver a Él, para que no te quede duda si Dios está o no. Mira el capítulo 17. En el capítulo 17 no es la comida, ahora es la bebida. Versículo 1 dice,
Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por las jornadas conforme al mandato de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, toma también tu mano o la vara con que golpeaste el río y ve. Una vara es todo lo que Dios pidió. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas sobre el pueblo, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahora escucha bien, versículo 7. Llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, rencilla, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, aquí está la pregunta: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Será esto cierto? A lo mejor nomás nos están dando a tole con el dedo. Como Marx decía, ¿verdad? La religión es el opio de los pueblos. La gente nomás, las religiones irrelevantes para que se entretengan, es para controlar a las masas. ¿Será? Eso sería cierto si Dios no existe. Pero si Dios existe, y si Cristo es quien dice ser, y si la palabra de Dios es verdad, entonces en medio de las pruebas Dios quiere demostrar al mundo que en los peores sufrimientos y las necesidades más grandes, Dios aún así se merece ser reconocido y adorado como el Dios verdadero, y que su palabra es confiable aunque nos cueste la vida. Hermanos, ese es el llamado a la santificación. En los lugares más oscuros Dios demuestra su gloria a través de la fe y adoración de su pueblo. ¿Qué te va a costar a ti para dejar de ir ya a la iglesia, dejar de leer tu Biblia, dejar de, yo era cristiano, pero ya? ¿Cuál va a ser el precio que te haga a un lado para que no crezcas en santificación? Entonces déjame cerrar con esto. Dios quiere lograr dos cosas con nosotros. Primero, revelar nuestro corazón, y segundo, recalibrarnos para confiar en sus promesas y sus provisiones. Más o menos 40 años después, Dios reflexiona en lo que ha pasado en esos 40 años en el desierto, y mira lo que le dice al pueblo de Israel. Dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, escucha, para hacerte saber una gran lección: que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El fundamento de la verdadera civilización humana no son los apetitos de nuestra carne, sino la palabra de Dios. Jesús los demostró en el desierto, cuando Satanás vino a tentarle. Le ofreció los reinos, le ofreció el pan, y Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Estarás dispuesto a confiar tú en Dios? Entonces, esa es mi invitación. Aliméntate con la palabra de Dios para vencer los apetitos de la carne y las falsas promesas de este mundo. Cuando el mundo venga a asustarte, diciéndote no vas a tener ni que comer, tú recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre Celestial, gracias porque este día, en medio de nuestras pruebas y necesidades, en medio de enfermedades, en medio de luchas que no sabemos cómo solucionar, alzamos nuestros ojos a los montes y confesamos que nuestro socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Tu palabra dice que no darás nuestro pie al resbaladero, no se dormirá el que nos guarda. Tus ojos ven, tus párpados examinan a los hijos de los hombres. Si los fundamentos son destruidos, Señor, ¿qué ha de hacer el justo?
pero tú estás en tu santo templo, Señor. Y nosotros estamos aquí como tu pueblo, Señor, diciéndote que hoy tenemos hambre de tu palabra viva, Cristo Jesús. Señor Jesús, tú dijiste que el que viene a ti nunca tendrá hambre, el que cree en ti no tendrá sed. Y venimos a ti y creemos en ti, Señor. Llénanos con tu presencia y tu provisión.